Otra vez se postergó el fallo sobre la construcción de Santa Lucía para determinar si puede construirse después de que la Sedena pidió que se levantara la suspensión definitiva que había entregado un juez para poner en marcha la obra con el argumento de la seguridad nacional. Y mientras se posterga este fallo, ahí persiste, como vio a lo largo de los últimos días, la disputa entre el Ejecutivo y organizaciones civiles respecto justamente de los amparos que han puesto para impedir la construcción de esta obra. Vamos a analizar qué es lo que está pasando ahí. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos ahora rápido para arrancar directo aquí en el foro con nuestro tema de hoy. Por segunda ocasión, un juez de la Ciudad de México aplazó la audiencia en la que se determinará si la Secretaría de la Defensa Nacional tiene razón para construir el aeropuerto de Santa Lucía por razones de seguridad nacional y revertir la orden de la suspensión definitiva de la obra. La Sedena presentó una solicitud para dejar sin efecto la suspensión que se otorgó al colectivo No Más Derroches en contra de la obra. De acuerdo con el colectivo, es necesario que Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios para poder operar. Además, piden que se analice si realmente el nuevo aeropuerto resolverá la saturación del tráfico aéreo. Posiciones. 1. Aunque el colectivo ha logrado 9 suspensiones provisionales, su mayor triunfo fue la resolución del 15 de agosto, cuando un juez federal concedió una suspensión definitiva que ordena al gobierno detener la construcción de Santa Lucía hasta que se fundamente la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se cumpla con todos los requisitos legales. 2. Hashtag No Más Derroches justifica los amparos para obligar a los gobernantes que cumplan la ley y utilicen de manera eficiente, honrada y transparente los recursos de los mexicanos. 3. La transformación de la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto civil continuará como parte de un proyecto de seguridad nacional a pesar de la ola de amparos que se han presentado para detener la obra. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay alguna oportunidad a la conciliación en este litigio?, informó Fernanda Dávila. Arranco con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Lunes empieza la semana. Mariana, ¿cómo estás? Mariana Benítez, abogada constitucionalista, colaboradora permanente de este programa los lunes. Muchas gracias. Hola, querido Pepe, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Como todos los lunes, feliz de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo y a la vez muy viejo. Es casi 20 años sin que este país pueda construir un aeropuerto. Y esto viene a cuento porque nuevamente un juez posterga la decisión sobre si es justificable la petición de Sedena de levantar la suspensión definitiva para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía por razones militares. Pero déjame presentar justamente a Gerardo Carrasco. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Pepe. Un placer. ¿Cómo Buenas estás? noches. Gracias por venir. Hola, ¿qué Un tal? placer Buenas tenerte noches. aquí. Director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción. Una de las Encantado. organizaciones que está dentro del colectivo No Más Derroches. No Más Derroches, que ha presentado, si tú me corriges, porque creo que son 147 amparos, ¿no? 150 en total. Ya se sumaron. presentados. Ya Cada sumaron otros semana 3 se van amparos. sumando 2 o 3. Sí, yo también me quedé en 147. encima. Pues déjame empezar de una vez contigo. A ver, Claro. pedirte de entrada digamos, un estado del arte. ¿En dónde estamos? Claro. Exactamente. Porque lo que adelanté ya al auditorio es que nuevamente el fallo que tenía que haberse dado el viernes, después de tener una, ¿cómo le llaman? Comparecencia de incidencia, ¿no? Así es. Se postergó nuevamente. Sí, mira, también para que tenga un poco más de contexto la audiencia, el 20 de agosto se dio una suspensión definitiva, una más, que viene a sumar este cúmulo de órdenes judiciales para tratar de frenar una construcción de un aeropuerto que no tiene permisos ni estudios. Se logró una suspensión en contra de la autorización de impacto ambiental, porque abiertamente y a todas luces consideramos que esta viola los principios en materia de precaución al medio ambiente sano y distintos principios y derechos relacionados con el medio ambiente. Se otorga esta suspensión el 20 de agosto. El 23 el presidente de la República anuncia en conferencia mañanera que ahora van a hacer un recurso para poner por delante el interés nacional. Ajá. El 28 de agosto le solicita la Sedena al Consejo de Seguridad Nacional que declare todos los bienes
de la Sedena en el país como instalaciones estratégicas porque supuestamente la soberanía nacional está en riesgo. Casualmente, 7 días después de que se dio esta última suspensión, el 29 el Consejo de Seguridad Nacional confirma esta declaratoria general que muchos dicen que es una segunda militarización del país después de la Guardia Nacional, y el 30 el Consejo de la Judicatura Federal resuelve que ya no hay ratificación automática de jueces y magistrados. Casualmente el juez Guzmán Rosas, que es el que ahorita tiene concentrados todos los amparos, no está ratificado. Y después vienen a decir en juicio, abiertamente, a decir mentiras, la Secretaría de la Defensa Nacional, que supuestamente no se pueden llevar a cabo operaciones militares, Pepe, en Santa Lucía, y está en peligro la puesta a disposición del plan DN3, únicamente porque un juez dijo, espérenme tantito, no construyan en lo que yo reviso si cancelar el aeropuerto de Texcoco y hacer el aeropuerto de Santa Lucía es la mejor decisión o no para México, ¿no? La relatoría está completita, desde el 20 de agosto hasta casi hasta el viernes pasado. Y hasta el día de hoy, está posponiendo nuevamente, ¿no? La audiencia. Hasta ahora el va día a ser 2, va a ser el día 2, el miércoles pasado mañana, aunque en paralelo a este juicio hay un asunto similar también de los promovidos por No Más Derroches, donde la audiencia es el día de mañana. Entonces, posible. Entonces, nada más digamos, para aclarar un poco el fondo del asunto, voy contigo, Mariana. A ver, los amparos son para ver la pertinencia, la viabilidad o si cabe construir Santa Lucía después de haber cancelado Texcoco. Ese es uno. Otro es si el juez tiene que determinar si es un asunto estratégico de seguridad nacional o no. Ese tema está en ambos juicios. Lo que pasa es, de los 150 juicios, se promovieron solicitudes de suspensión en algunos. Al día de hoy tenemos alrededor de 8 suspensiones definitivas. Y en 2 de ellas... Provisionales, ¿no? Definitivas. ¿Todas han sido? Bueno, primero la única definitiva era la del 15 o 20 de agosto. No, son alrededor de 8 suspensiones definitivas. Ok. Y de estas, en 2 asuntos, uno que es un juicio que está a mi nombre como habitante de la Ciudad de México, es donde lo único que yo estoy planteando es no construyas el aeropuerto de Santa Lucía porque es ilegal e inconstitucional la autorización de impacto ambiental. El juez me dio la suspensión definitiva. Y en otro de los juicios está a nombre de un pasajero, una persona que utiliza de manera recurrente los servicios de transporte aéreo. Y precisamente lo que plantea este pasajero es no construyan Santa Lucía y no destruyan Texcoco hasta que se pueda ver si se cumple con los principios de economía, eficacia, eficiencia, honradez y transparencia del 134 constitucional. Pues a toda tu relatoría nada más te agregaría, y hay 7 amparos más de pueblos originarios. Hay, creo que, tengo entendido que son 10, no los llevamos en No Más Derroches, pero son como 10 amparos de pueblos originarios que casualmente a ellos sí les están negando todas las suspensiones, ¿no? Y creo que es legítima la causa de No Más Derroches, pero creo que es igual o más legítima la causa también de las personas indígenas y de los pueblos originarios a los que directamente el Poder Judicial ya les está cerrando la puerta con estos argumentos de seguridad nacional, ¿no? Vamos a tratar de, digamos, desmenuzar todos las aristas que tiene. Es un asunto bastante complejo, hay muchos puntos. Voy a empezar contigo, regresando rápido de un corte que me están pidiendo, Mariana, y el planteamiento es, a ver, el primero, la determinación sobre si es un asunto de seguridad nacional. A todas luces, es una jugada que hace el presidente de la República para superar, creo que él lo dijo además así de claro, me están boicoteando con amparos y no hay más remedio legal para poder sacar sabotaje legal para sacar adelante este tema. Estamos hablando de la construcción de Santa Lucía, está próximo el fallo, no hay exactamente un día, aunque el citatorio para dar a conocer la determinación del juez es el próximo 2 de octubre, nada menos, una fecha cabalística, Mariana, pero después de tener ya la explicación, digamos, el contexto legal que acaba de darnos Gerardo, director jurídico de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, te diría, a ver, sabotaje jurídico, dice el presidente, y por eso voy a utilizar el recurso de seguridad nacional. ¿Se vale? Al mismo tiempo, ¿se vale detener
una de las obras más importantes y emblemáticas de este gobierno con amparos? Mira, primero, me parece indebido por parte del Ejecutivo, de las autoridades en general, de descalificar un instrumento un instrumento constitucional del que podemos cualquier ciudadano hacer valer para defender nuestros derechos, el amparo. Entonces, me parece que si bien es una figura que en algunos casos se ha visto que se ha abusado de esa figura, desde la autoridad no puede venir una embestida contra el instrumento por excelencia para defender derechos humanos de las personas en este país. Primer punto. Segundo punto, a mí me preocupa mucho que nuevamente estamos en un debate de la seguridad nacional, que se está poniendo por delante este argumento de la seguridad nacional para ir adelante con un proyecto, con una decisión, etcétera. Acá, hace muy poquito, Pepe, aquí discutíamos esta peligrosa reforma que hoy pues ya fue aprobada, ya es ley, si no es porque la tienen que publicar, la reforma fiscal penal, y en donde nuevamente se le da la vuelta para no reformar la Constitución, entonces se le da la vuelta y se utiliza el argumento de seguridad nacional para decir que el delito de defraudación fiscal, ojo, no estamos hablando de sabotaje, no estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de defraudación fiscal, es un delito de seguridad nacional y por ende, entonces le colgamos la prisión preventiva automática. Aquí, ahora lo que se hace es también de alguna manera peligrosamente una simulación, porque lo que se decide para contrarrestar estas suspensiones es entonces incorporar todos los bienes y terrenos y instalaciones de Sedena y de Semar, incorporarlas y darles el estatus de estratégicas, instalaciones estratégicas, para entonces hacer valer el argumento de que como no me están permitiendo realizar una obra en una instalación estratégica, se está violentando la seguridad nacional. Ojo aquí, es muy peligroso, ojalá que los jueces de distrito y en general los jueces del Poder Judicial Federal, la Corte en su momento que intervenga, aquí tiene que haber una clara diferenciación entre lo que son los derechos humanos y en qué casos se pueda perturbar la seguridad nacional. En este caso no me lo parece, porque, ojo, no se está afectando la operación de Santa Lucía con estos amparos. No se está afectando la operación. Pueden despegar, pueden usar Santa Lucía. Aquí lo que se trata es no construir una obra que no cuenta con los permisos, que violenta el medio ambiente, que violenta los sitios arqueológicos. Me parece que hay más de 30 sitios arqueológicos en esta montaña. En las zonas aledañas. En las zonas aledañas. Habría también afectación al agua, ¿sí? Entonces, tiene muchas implicaciones. Es un tema de derechos, el tema también de la construcción del aeropuerto. Pero no hay que confundir con que todo va a ser, digamos, porque es una instalación del ejército, violenta la seguridad nacional. Pareciera que estamos asistiendo, digamos, a una espiral de confrontación en este tema, al tiempo que, como dices, el presidente, para superar el obstáculo, tiene que ir hacia el argumento de seguridad nacional, que en efecto lo ha usado también en el tema sendario. Nunca yo recuerdo haber escuchado 157 amparos sobre una obra. Mira, es que justo, coincido con Mariana. Ajá, pero a ver, hay una espiral y por tanto lo que hay es, digamos, además de todo, se han enzarzado en una lucha, en una confrontación. Todo mundo tiene derecho a acudir al amparo. Sí. Y en el juicio de amparo, realmente lo que se está impugnando son actos de autoridad. Y la autoridad encargada del acto, pues es la que tiene que venir a defender sus intereses en juicio. Todo mundo tiene derecho a acudir al amparo. No se vale que se pretenda por parte del Poder Ejecutivo inhibir a las personas para que no vayan a tocar las puertas del Poder Judicial. Todo mundo tiene el derecho de hacerlo y nosotros como asociación civil es nuestra obligación. Entonces, lo que creo, Pepe, es bastante preocupante es que el gobierno federal, en lugar de enfocar sus recursos y sus esfuerzos en conseguir todos los estudios y permisos en materia de seguridad aeronáutica, de viabilidad
técnica, jurídica, financiera, hacer consulta en materia indígena, hacer consulta de impacto social. En lugar de generar consensos y cumplir con los requisitos mínimos de ley para construir un aeropuerto comercial, enfoque sus esfuerzos en ver cómo defraudan a la ley, porque esto se le llama fraude a la ley o desvío de poder, este engaño de la seguridad nacional. Se trata de abusar de un derecho que se supone que fue creado para protegernos a todos en contra de ataques que vengan del exterior. De un lado, abusar de un derecho, y de otro lado, pongo otra vez sobre la mesa, tú lo decías, Mariana, hay un abuso de un recurso que en efecto sirve para proteger derechos como es el amparo, pero que, como hemos visto en este país, quien más lo usa son los acusados de corrupción. Casi todos los que han sido señalados de corrupción en las últimas administraciones, todos están amparados. Lo que pasa, pero no es un defecto del amparo. A ver, déjame problematizarlo. El amparo, si en efecto ha tenido abusos, también se ha prestado a ser un instrumento que sobre todo salvaguarda garantías y derechos. Sí, pero sobre todo es utilizado por quien más recursos tiene. Mira, ¿sabes cuánto Porque cuesta? desafortunadamente en nuestro país... Bueno, pero ojo, no es solamente el amparo. La ley se negocia. Perdón, pero en este duda. caso, quita el amparo. Es cualquier juicio que esté, al que, digamos, las personas, cualquier instrumento legal que puedan acceder las personas, es en general que el que está... digamos que diseñado para que ciertas personas solamente, ¿por qué? Porque no tienen un abogado, porque por falta de recursos, por ignorancia, por muchas cosas, ¿no? Pero no es un tema que nada más que el amparo sea elitista. No lo Cada creo. uno de los abogados que están colaborando y también por corrupción, lo hacen pro bono. ¿No? Todos los abogados que están colaborando con nosotros lo hacen pro bono. Entonces, si tú me preguntas cuánto cuesta cada uno de estos juicios, lo que costaron las copias, 500 pesos cada amparo y nada más. Entonces, realmente no es de quién tiene o quién no tiene los recursos. Nuestra aspiración es completamente legítima. No tenemos interés político ni económico alguno. Únicamente desde, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estamos haciendo lo que veníamos haciendo desde principios de 2016, que nos constituimos. Tratar de utilizar el litigio como una herramienta de cambio social. Tratar de generar mejor y mayor Estado de Derecho en nuestro país. Si consideramos que una decisión se encuentra injustificada desde el punto de vista legal, vamos a acudir a juicio de amparo. Y es nuestro derecho. Ese derecho nadie lo pone en duda. Yo pregunto, ¿cuántas obras como estas han sido detenidas? ¿O ustedes cuántos litigios han planteado? Igual que el colectivo contra los derroches respecto de obras públicas. En este y en el pasado y en la pasada administración. Mira, estamos hablando del proceso, el litigio en el que está envuelto la construcción del aeropuerto Santa Lucía desde la cancelación del Naim. 150, perdón, me acaban de corregir, amparos. Gerardo Carrasco, voy contigo. Sin duda, o corrígeme tú, es la obra más... digamos, el que le ha llovido más amparos, a pesar de ser, digamos, uno de los buques insignias de las promesas de infraestructura del observador. Probablemente, pero creo que más bien el enfoque es a lo siguiente. La decisión de cancelar Texcoco es quizá una de las peores decisiones en términos económicos tomadas por un presidente en la historia moderna de Latinoamérica, por el costo que esto implica y por los perjuicios que también le están implicando al país. Entonces, ahora, en ningún caso un fallo sobre Santa Lucía te obligaría automáticamente a regresar al Naim. No necesariamente, depende cómo se estructure la sentencia por parte del juez, pero lo que se está pidiendo es que se anule la cancelación de Texcoco, en parte, ¿no? Dentro de los juicios de amparo. No, la cancelación de Santa Lucía. Que se anule el acto de autoridad llamado cancelación del aeropuerto de Texcoco. Para que continúe. Para que se reanude o se estén posibilidades de reanudar los proyectos. Eso es interesante, ¿no? Para aclararnos, no solamente es que no se construya Santa Lucía, sino regresar a Naim. Correcto, de ahí que existan suspensiones. Eso es lo que ustedes han pedido en sus amparos. De ahí que sea también lógico con las órdenes judiciales de no destruir Texcoco, porque jurídicamente es posible que judicialmente se ordene que se reanude este proyecto, ¿no? Y que se celebren contratos con empresas honestas a través de licitaciones transparentes y rigurosamente vigiladas por el gobierno y por la sociedad civil. A ver, eso me parece interesante y aquí hay un componente importante que en efecto son las organizaciones que han estado poniendo todos los amparos. Y
tú pones sobre la mesa, ha sido la peor decisión económica de América Latina. Dices, se han tratado de impulsar sin los permisos suficientes en el caso de Santa Lucía. Y convendría regresar a Texcoco. Por supuesto. ¿Esto es parte de las misiones de las organizaciones que están poniendo los amparos o no? Mira, la misión de las organizaciones de Más Derroches es pues velar por el cumplimiento de la ley en cualquier proyecto de infraestructura tomado por parte de cualquier gobierno, ¿no? Y en el caso concreto de Mexicanos contra la Corrupción, pues se dice mucho, ¿y dónde estaban ustedes en el 94? ¿Dónde estaban con Fox? Bueno, Mexicanos contra la Corrupción se creó a finales de 2015. Pero no me refiero a eso, yo no me meto a eso. Mi pregunta es muy concreta. A ver, ¿cuál es el objetivo de Mexicanos contra la Corrupción? Denunciar la corrupción. Correcto. Luchar contra la impunidad. Así es. Exigir rendición de cuentas. Y Estado de Derecho. Todo eso cabe, digamos, impugnar una decisión económica, aunque sea mal Por tomada, supuesto, porque mal estructurada. No solamente es una decisión desastrosa en términos económicos, Pepe. Es una decisión que puede implicar la pérdida de vidas humanas en caso de que se realice bajo el argumento de que así lo decidió el pueblo en la consulta esta popular del 25 al 28 de octubre del año pasado. Estamos hablando de que si se construye un aeropuerto sin permisos, que sabemos que a todas luces es lo que se pretende, pues después no nos extraña estar viendo accidentes aéreos en la zona de Santa Lucía y también en el aeropuerto Benito Juárez, porque la reorganización de espacio aéreo que se está logrando, permíteme la expresión, con calzador, pues no es lo más adecuado a lo que se tiene que establecer hoy en día para hacer un sistema metropolitano de aeropuertos, ¿no? En Santa Lucía hay más de 800 obstáculos orográficos. A ver, Mariana, el problema es, pregunto, ¿cuántas obras se pueden haber parado de gobiernos anteriores e incluso de estas? Estoy pensando en Dos Bocas, estoy pensando en el Tren Maya, con argumentos como este. Sí, bueno, ¿cuántos? Las que fueran necesarias. Porque gobernar, lo digo porque si es así, gobernar este país va a ser muy complicado, y ya no solo por la Cámara de Diputados o el bloqueo legislativo que pueda haber. Pues son los contrapesos que yo veo que están surgiendo desde la sociedad civil ante este contexto político que está, digamos, demasiado desbalanceado, ¿sí? En las cámaras, que antes las cámaras eran un contrapeso y había forma de ir castigando, por ejemplo, los recursos, negociar recursos para un proyecto de obra, decidir si iba o no determinada obra. Entonces, yo lo que veo, independientemente de analizar los méritos o no de un amparo, de una petición, yo lo que veo es que es sano que desde la sociedad civil y a través del uso de este tipo de instrumentos que están en nuestro ordenamiento jurídico se puedan estar cuestionando estas decisiones. ¿Y no quién, Pepe? Si vemos que a nuestra oposición le está costando trabajo articular ese bloque que se requiere, o a lo mejor lo están articulando, pero no les alcanza para detener y frenar las decisiones avasallantes que estamos viendo en el Congreso, entonces, pues qué bueno que haya este tipo de herramientas jurídicas para que los colectivos de ciudadanos puedan cuestionar, por lo menos, y detener, en el mejor de los casos, una decisión mal hecha. ¿Y en manos de quién está? Ojo, está en manos de jueces. A ver, contrapeso, esa palabra la pone Mariana sobre la mesa. Regreso contigo para preguntarte si estás de acuerdo que la sociedad civil debe de ser un contrapeso. ¿Y qué significa? ¿Significa confrontar con el poder? ¿Significa denunciar? ¿Significa exigir? ¿Significa criticar? ¿Qué significa de todo esto? A lo mejor todo. Estamos hablando de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El litigio, otra vez se aplaza la decisión sobre la suspensión definitiva que había entregado un juez. Y nos quedamos, antes de irnos al corte, ponía Mariana Benítez sobre la mesa, sociedad civil que ha presentado los amparos, la mayoría de ellos, Mexicanos contra la Corrupción, y el colectivo No Más Derroches, debe de funcionar, dice, como un contrapeso. ¿Es un contrapeso? ¿Ustedes son un contrapeso del poder? ¿Se entienden por eso confrontación con el poder? ¿Solo denuncia, investigación? ¿Qué cabe? Mira, no pretendemos confrontar al gobierno, ni a este ni a ningún otro. No pretendemos ser un contrapeso político, porque no tenemos intereses políticos y no tenemos intereses económicos. Lo único que estamos haciendo, tanto en este sexenio como en el anterior, es tratar
de denunciar donde hay actos de posible ilegalidad o cualquier cuestión lesiva al Estado de Derecho y tocar la puerta de las autoridades para que resuelvan lo conducente. Ahora, estamos en un país donde debe imperar la división de poderes, ¿no? Sí, sí. Y ahorita mencionaste algo bastante interesante, que entonces el gobierno no va a estar en posibilidad de avanzar con los proyectos. Yo te diría, si lo hacen con estricto apego a la ley y a la Constitución, por supuesto que podrán avanzar. Pero no se puede utilizar bajo el argumento de así lo decidió el pueblo, ¿no? Implementar a como dé lugar, llueve, truene o relampaguee, como lo dijo el presidente hace 2 semanas en tratándose del Tren Maya, pues no se puede hacer un proyecto si no respetas los derechos humanos de las personas. Cualquier gobierno, por mayor legitimidad política que tiene, está por debajo de la Constitución. Claro. Y esta se tiene que respetar. A ver, pero al mismo tiempo no dejamos de tener proyectos que son casi un monumento, déjeme decirlo, a la corrupción. A la corrupción y al derroche. Y no te vayas muy lejos, el tren a Toluca. Es una historia terrible, donde si hablamos de denunciar ilegalidad, si hablamos de derroche, de visos de corrupción, por supuesto, es ahí, es palpable. Pero ahí no he visto tanta actividad. Bueno, te voy a decir qué veo yo de diferente en este caso sobre el resto de los supuestos que podrían caber aquí como de un interés ciudadano. Está un tema un tema económico, un tema de si es pertinente o no realizar ese gasto, utilizar recursos públicos para realizar esa obra. Si es viable, si es eficaz, si es eficiente hacer ese recurso, que por cierto son principios que marca la Constitución. Entonces está un tema económico, está un tema de derechos, nuevamente, de la seguridad de los usuarios digamos, de un aeropuerto, ¿sí? De los servicios. Está el tema también de viabilidad y de sustentabilidad ambiental, que eso evidentemente, ¿qué es? Pues es además, es proteger un ecosistema y es proteger a los seres humanos, el aire que van a respirar, el agua que van a tomar, los servicios sanitarios que tendría ese espacio. Es pensar también en las miles de vidas que se puedan ver afectadas, aquellas poblaciones que están alrededor de esa obra. Es demasiado en juego, ¿sí? Es demasiado, y no necesariamente son intereses económicos en juego. Estamos hablando también de derechos, insisto. Entonces, de ahí viene la importancia, la relevancia de este tema, y también te voy a decir, de ahí viene que las opiniones están tan divididas. Y yo veo, siempre he visto, esa es la información que se ha difundido, y más posturas a favor de que se construyera el nuevo aeropuerto que se construyera en Santa Lucía. Y eso, pues a pesar de esa información tan palpable, pues el gobierno no ha querido recular. Y estoy segura que no lo va a hacer, pero el punto es que aquí no es de esos casos difíciles, es de esos casos emblemáticos donde hay mucho en juego, y es por eso que ha generado la atención de sociedad civil, de la autoridad, de los otros poderes. Y además, déjenme decirles, súper contradictorio. Hoy en la mañana hay una reunión importante en Palacio Nacional, la cúpula del empresariado, comenzando por el del Consejo Coordinador Empresarial, y van a pedirle al presidente que haya un plan de infraestructura como único mecanismo para tratar de reactivar la economía frente a la situación que está pasando convulsionada en la economía internacional. Y ahí, evidentemente, están diciéndole, los niveles de inversión en el país están al nivel de 1925. O sea, hace más de un siglo no había un presupuesto tan bajo. Y una de las principales obras que ha propuesto este gobierno están paradas o semiparadas. Es paradójico. Bueno, es preferible que esté detenido Santa Lucía a que lo empiecen a construir al vapor, sin permisos, y que se encuentre en riesgo las vidas humanas. Pero no solo eso, quizá vaya a haber aerolíneas extranjeras que digan, pues yo no vuelo al sistema metropolitano de aeropuertos. ¿Por qué? Porque simplemente me elevas mis costos. Alrededor del 70% de un boleto de avión es combustible. Si tú reorganizas el espacio aéreo de manera tal que haya supuestas operaciones simultáneas entre Lucía y Benito Juárez, pues aumentas las rutas y tiempos de vuelos
y aumentas los costos de combustible. Entonces no nos extrañe ver que Lufthansa cancele el vuelo de Frankfurt, Ciudad de México, o Air France, París, Ciudad de México, y mejor se vayan a otros aeropuertos, mejor para volar a Cancún, vuelan a Miami, o vuelan a Dallas, o vuelan a Tocumen en Panamá. Entonces estamos hablando de términos, también cuestiones económicas bastante importantes. Claro, es un asunto incluso de mal uso del gasto. Así Supóntelo, si quieres utilizar esa palabra. Sin embargo, no deja de llamar la atención que, a pesar de que, no sé si se entienda mal gasto como corrupción. Claro que sí. Porque si se entiende mal gasto sobre corrupción, imagínate, no les va a acabar la chamba. La toma de decisiones con ineptitud es también un acto de corrupción. Es decir, van a tener que hacer un levantamiento de una cantidad de obra pública brutal. Por supuesto. Si ha habido algo que se han quejado los mexicanos en este país. Sí, son los elefantes blancos que nunca los han hecho. Se llaman obras mal hechas, mal gasto y derroche. Y eso también es corrupción, por supuesto. Por supuesto. Pues veamos cómo están ahorita construyéndose las 100 universidades, ¿no? ¿Qué características tienen estas? ¿No? Bueno, y veamos cómo se han construido barrios como Santa Fe, que no tienen una buena urbanización. Por supuesto. Y se dieron los permisos. Sí. O, digamos, incluso ahí creo que no hay ni drenajes. Muchos de los edificios inteligentes están sobre... Y esto es, ojo, esto es competencia ya no de la Federación, sino de la Ciudad de México en este caso. Además, pero los municipios también otorgan permisos para operar restaurantes y bares sin ninguna medida de seguridad. Es decir, claro que en todo este sector pues se da la corrupción y el mal uso y la mala construcción, todo eso, por supuesto que es corrupción. Pero mira, si todavía es jurídicamente posible que se cancele de manera definitiva este proyecto de Santa Lucía, que no tiene ni pies ni cabeza, vamos a seguir poniendo toda la carne al asador y buscando sobre todo que el juez resuelva, el Juan Carlos Guzmán Rosas, de manera independiente y con la Constitución en la mano, porque la cuestión de la seguridad nacional únicamente para construir un aeropuerto sin permisos, pues es algo que no se puede permitir, ¿no? Sin embargo, la presión ya es demasiada. Les platicaba ahorita que casualmente ya no se pueden ratificar automáticamente a los magistrados y los jueces un día después de que se emite este oficio de seguridad nacional, ¿no? Sugieres presión política. No sugiero presión política, sugiero únicamente, lo único que se le pide al Poder Judicial es que resuelva con la Constitución en la mano y que no se dejen presionar. Es posible que tengamos, dentro de los 2 juicios donde se va a resolver esta revocación por cuestiones de seguridad nacional, es posible que uno sea esta semana y otro sea la siguiente. Estamos muy atentos y te agradezco muchísimo. Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos. Mariana Benítez, muchas gracias. Gracias a los dos. Pepe. Pero sobre todo, gracias a usted por...